nombre de Librería Bonilla, es un agrado estar acá y que se presente el libro Instantáneas de Beatlemanía. Les lo dejo ahora con el autor, Alejandro Toledo, que va a presentar su mesa. Muchas gracias. Gracias por asistir. Julia Santibáñez avisó, la invité que llegaba a las 7:30 porque salía de un programa de televisión, entonces acordamos de comenzar y que ella se agregara a la mesa. Ahora que llegó nuestro amigo Jorge Chavarín, que está entre el público, él es experto en boxeo, entonces recordábamos aquel encuentro en Miami, creo que en 1964, de los Beatles con Mohamed Ali, y las fotos que hubo de esa sesión. Como, no sé si sea el único momento boxístico de los Beatles, habría que pensar un poco en el asunto, pero esas fotos de ellos cuatro en el cuadrilátero, fingiendo un knockout, ¿no? Dando un golpe al aire, Mohamed Ali y ellos cuatro en el suelo del ring. Fue una sesión muy divertida. Entonces Julia se va a agregar a la mesa alrededor de las 7:30, y mientras comenzaremos, no sé, no nos hemos puesto de acuerdo con quién quiere empezar. Héctor, ¿estás bien? ¿Tú? Entonces, pues suena la campana. Hola. Bueno, ¿no está prendido? Sí, no sé. ¿Ya? Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias, Alejandro, por invitarme a presentar tu libro, Instantáneas de la Beatlemanía y otros apuntes sobre música y cultura. Voy a hacer una suerte de un poco de lectura y un poco de comentarios al margen, y el título del texto que pretendo leer y que va a formarse por medio de varias incursiones, pues se titula Un libro de más de 2 pestañas en la misma hoja. Las pestañas son muchas veces esto que hacemos los que vamos a comentar un libro, o lo vamos a reseñar, o estamos haciendo una tesis sobre algo y que nos interesa, y de pronto me di cuenta de que había hojas que estaban dobladas por ambos lados, lo que quiere decir que había interés en una cara y en la otra de la hoja completa. ¿Tú no subrayas? Nunca. Y tomo más notas, o puedo incluso tomar fotografías, pero nunca rayo el texto por un asunto como, no sé. Entonces es un libro de más de 2 pestañas en la misma hoja. Quisiera empezar con una evocación. Era mediados de 2004, me parece, cuando unos amigos y yo hacíamos una revista literaria. El editor de Aldus, Gerardo González, me dio algunos ejemplares para reseñar y así enriquecer nuestra sección de crítica. Entre estos estaba James Joyce y sus alrededores, de Alejandro Toledo, a quien hoy felicitamos todos. James Joyce y sus alrededores, un libro dividido en varias secciones donde el autor merodeaba la figura y la obra del artista irlandés, con algunos apartados a modo de diario, libro de viajes, otros de críticas a las traducciones de Ulises, a las que les da con un tubo Alejandro, y una parte ensayística donde hablaba desde una perspectiva bastante informada, lo cual, obviamente, ustedes que van a conocer este libro sobre los Beatles se van a dar cuenta de qué hablo. Y especialmente una sección... El mundo va a cambiar por su claxon. Entonces, precisamente, y una sección crítica. El libro unía nodos que en apariencia parecían paralelos, es decir, de no fácil contacto o de imposible contacto. El lector avesado ya sabe a dónde me dirijo. En Joyce y sus alrededores, libro de miscelánea y heterogéneo, Toledo crearía el molde de este nuevo libro, Instantáneas de la Beatlemanía y otros apuntes sobre música y cultura. Ya me dirá Alejandro si está de acuerdo o no. A sabiendas de que muchas veces el público adocenado prefiere un libro de principio a fin que vaya de la página 1 a la 300, Toledo entrega a los lectores exigentes aquí presentes un tomo a caballo entre el ensayo, la crónica y la crítica musical. Lo primero que diré es que Toledo toma el riesgo de escribir y describir
acerca de un grupo que ha sido estudiado por numerosos historiadores, críticos, fetichistas, cineastas, locutores y hasta algunos fisgones de la música. Este libro que recrea por medios de la palabra escrita algo que conocemos someramente, en mi caso, aquí hay expertos, pero que al rematarlo, al retomarlo, no le quita lo nuevo, sino lo enriquece. La fundación del grupo, el infortunio de Peter Best, quien fuera desechado como baterista, desechado por la banda, y que dice Alejandro, en los meses subsiguientes, este grupo totalizaría $40 millones, mientras que él, Best, se volvería panadero, ganando 8 libras semanales y que se casara con una joven demostradora en los almacenes Woolworth. También aborda el primer viaje de la banda a Estados Unidos y la filmación de A Hard Day's Night. Me gusta mucho cómo lo hace, lo básico. El arranque es impetuoso. Primero un rasgueo de guitarra, que resuena 2 o 3 segundos, y luego un coro agradable. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Ha sido la noche de un día difícil y he estado trabajando como un perro, dicen los Beatles. Luego Toledo señala. Corren hacia la cámara, 3 melenudos perseguidos por una turba de admiradores. Se tropieza George Harrison y hace que caiga Ringo Starr, quien viene detrás. Sin detenerse, pero volviéndose a verlos, John Lennon se ríe de sus compañeros, que se incorporan y retoman el paso. Con estas acciones como fondo aparece entonces en la pantalla el crédito del grupo, The Beatles, y enseguida el título de la película, A Hard Day's Night. La canción acompaña las peripecias de este trío en su intento por llegar sanos y salvos al tren, mientras el otro escarabajo, Paul McCartney, lee con tranquilidad en el periódico en una banca de la estación ferroviaria de Marylebone, con barba y bigote postizos, junto a su abuelo, John McCartney, paréntesis, en realidad el actor irlandés Wilfrid Bramble, y después caminan ambos hacia el andén para reunirse con los que escapan de los fanáticos. Antes de subir al vagón, Paul se despoja del disfraz, la melodía llega entonces a sus acordes finales. No los voy a hacer pasar, que tengan que escuchar mi canto de otra vez de A Hard Day's Night. Pero lo que salta a la vista es la puntualidad con la que Toledo recrea esta secuencia archiconocida, imprimiéndole una lectura personal que no distrae al lector, sino que la enriquece. También hay otra instantánea. Curiosamente, cuando lo estaba leyendo y estaba recordando esa escena que a mí me causaba tanta risa, volví a leer cuando estaba leyendo a Alejandro. Otro de los fenómenos que me sucedió al leer este libro en el metro, precisamente, es que fue el libro que más veces me he sentido observado en los vagones del metro de la línea 3 y 2 y 9. Por una extraña razón, nadie pela mis lecturas cuando voy en el tren, pero había señores, había jóvenes, había muchachitas que se quedaban observando la figura de los 4 protagonistas de los Beatles. También salta a la vista esta puntualidad, y hay esta otra instantánea donde relata cuando los Beatles van en limusina en Cadillac y Paul lleva un producto casi futurista, un radio portátil con audífonos, dice Toledo. El audífono era una novedad. George se lo colocaba en el oído izquierdo y sentía como si usara un aparato para mejorar la capacidad auditiva. Decía sonriendo, estoy sordo, estoy sordo. Al entrar a la ciudad, las histéricas chicas se abalanzan sobre el coche y embarraron sus rostros en los cristales. La policía montada tuvo que intervenir para despejar las calles. El Hotel Plaza era una fortaleza. Afuera las chicas esperaban ver por lo menos a uno de ellos y gritaban histéricas, queremos a los Beatles, queremos a los Beatles. Hubo algunas que lograron andar por los pasillos antes de que se descubrieran y las expulsaran. Algún adolescente se presentó en la recepción como amigo de los Beatles, lo que nadie le creyó. En sus habitaciones ellos atendían por televisión la noticia de su llegada de Huntley Brinkley Report o presentaban por teléfono canciones de su gusto para Murray L.K. Soy Paul McCartney en Wings 10-10 y esto es Pride and Joy de Marvin Gaye. A partir de esta serie de secuencias y de improntas, Alejandro Toledo nos va llevando por toda esta memorialística y toda esta escena que la televisión nos ha captado. Sin embargo, en mi caso, como no soy un experto en los Beatles como los maestros, yo lo que puedo decir es que este trabajo de recreación por medio de la palabra es lo que a mí me atrae profundamente. En otro instante va a abordar
cuestiones políticas en las que se enfrentaba el Reino Unido justamente en los años 60, 1963-64, la función de alguna manera conciliadora de generaciones completas con los Beatles y el cambio a partir de esta secuencia. Él cita a un crítico argentino, Diego Firschman, que me parece de un toque y de una sutileza analítica brillante. Mientras sus canciones seguían bailándose, pasándose por la radio y vendiendo millones de unidades, desarrollaban un nivel de sutileza y detallismo en la composición totalmente inéditas en la música. Hay ese aspecto que me parece de crítico musical que tiene Alejandro, y especialmente la aportación que hace al comentar muchas de las variantes, tanto músicos como Eric Clapton tocando en algún momento esta canción de George Harrison, una serie de secuencias de variantes a partir de los managers, a partir de los instrumentalistas que llegaron a participar, y toda esa perspectiva que él lo va enriqueciendo y lo va nutriendo para mostrarnos a nosotros, en mi caso como neófito de los Beatles y de la riqueza experimental y todo esto, mostrarme hasta dónde puede llegar la genialidad de esta banda. Por otro lado, hay un momento donde lo compara con James Joyce y con la genialidad a partir del Finnegan's Wake, a partir de este libro intraducible y a partir de una secuencia de exactamente de esta onomatopeya que tiene el inglés, de esta riqueza que representa tantas variantes y tantas gamas y tantas aportaciones que da el inglés, y que de pronto es donde mete en problemas a los traductores. Y al mismo tiempo una suerte de crítica interesante, crítica política, que después va a ser sobre un libro que se llama Conformarse vende. Uno de los platos fuertes de este libro, que me parece también bastante interesante, incluso creo que fue motivo de una suerte de plagio variante de un escritor desleal, un colega desleal, es a partir de una comparación que hace Alejandro Toledo a partir de un latinoamericano y los Beatles. Compara y relaciona, digamos, a Julio Cortázar, a García Márquez, precisamente, y hace una suerte de pues, análisis interesante. A Carlos Fuentes lo compara con Paul McCartney como un virtuoso, como un hombre bastante talentoso, como un hombre que no ha sufrido como tantos reveses. A Cortázar lo vincula también. Entonces hay una suerte de aportación donde está diciendo una lectura sintética, está logrando algo más allá que un simple repaso histórico o un repaso que solamente nos va a llevar. El libro es profundamente documentado. A mí hay un momento donde sí me dejó un poco pasmado por este asunto de la secuencia de ideas, la erudición. Y hay una cosa que a mí me sucedió, que me fui a buscar películas y documentales que menciona Alejandro y que justamente me recibieron, pero como que yo ya no era un profano, sino precisamente cuando estaba llegando y me enseñaban esta secuencia que tú mencionas en el libro también de el viaje a Estados Unidos, que hay estos capítulos en el programa de Ed Sullivan, o los pormenores de ese viaje, o algunos otros conciertos, otros documentales. De alguna manera este libro me sirvió como un prólogo o un preludio para llegar y meterme en estos espacios. Regresaría un poco como con este libro de James Joyce y sus alrededores, porque precisamente una de las riquezas que tiene esta cordialidad, esta prosa amable, de buen anfitrión que tiene la prosa y la erudición de Toledo, es que precisamente nos hace sentir por un momento como si nosotros fuéramos especialistas de algo que apenas estamos tentando, como es el caso de Joyce y es el caso de los Beatles. En algún momento, en Joyce y sus alrededores, Toledo hace algunos acertos interesantes, como quiénes serían los herederos de la prosa de Joyce al castellano, y menciona a Fernando del Paso y a Julián Ríos, y menciona una serie de autores que para mí eran totalmente nuevos en 2004 y que marcaron un camino de mis lecturas. Entonces, creo que pasa lo mismo con Instantáneas, toca muchos puntos con una sensibilidad y una erudición, y sobre todo, algo que está un poquito escaso en este tiempo, no tiene ningún tipo de arrogancia, no tiene ningún tipo de dato fortuito, ni de dato que podamos decir que le está sobrando. Al contrario, es como tan certero hacia lo que va en su ensayística, que me parece que es una de las maneras más amables para muchos de ustedes que estarán más familiarizados, para regresar, para recordar
momentos de la discografía de los Beatles, y en mi caso me ha servido para asentar cosas que yo más o menos sabía por conversaciones con gente muchísimo más versada en la historia de los Beatles, y creo que a final de cuentas es uno de los puntos que a mí me parecen claves, casi como una suerte a partir de que hablas de este baterista, que incluso Emmanuel Carrère en su libro El Reino lo retoma. Cuando alguien pierde un trabajo y luego esa empresa se vuelve transnacional, o alguien pierde un guión, como le pasa a Emmanuel Carrère, y luego se vuelve The Revenants, que es así la serie más famosa de Francia. Él se compara con este baterista desterrado de los Beatles. Entonces estamos hablando como de un cometa que va arrojando un montón de partículas a su alrededor, va uniendo vidas y va destrozando otras vidas, va cambiando la historia de la humanidad o de la música popular, de la música contracultural, ya ustedes dirán el término. Y me parece que es estas instantáneas lo que va dejando Alejandro. No me quiero dilatar, Alejandro tiene también muchas cosas que decir, y pues les agradezco mucho su atención, y creo que es un libro que precisamente a partir de esta erudición y de este acercamiento es que se vuelve imprescindible. Muchas gracias. Bueno, es cierto que en James Joyce y sus alrededores hay una, en esta parte en donde hablo de los herederos de Joyce en español, sobre todo de Julián Ríos y de... ¿Sí está bien? Decía yo que es cierto que en James Joyce y sus alrededores es el libro que encontraste tú en 2004. Cuando hablo de los herederos de Joyce, en español menciono a Julián Ríos y a Fernando del Paso sobre todo, y de pronto aventuro ahí una lectura, le llamo yo heterodoxa, en la que hago una comparación entre Joyce y los Beatles, y digo que los primeros discos de los Beatles, que son canciones sencillas de 3 minutos, el tema romántico, la mayoría de ellas serían como los dublineses de Joyce, que el retrato del artista adolescente serían tal vez el Rubber Soul y Revolver, y el Ulises de Joyce en los Beatles sería el Sargento Pimienta, como un gran disco experimental, y ya el territorio imposible, realmente imposible, que es el álbum blanco, que este año cumple 50 años. El álbum blanco sería el equivalente del Finnegan's Wake, ¿no? Y ese es un apunte que está ahí fuera de lugar, digamos, en un libro literario, y era como una intuición, digamos, ahí que me atreví a poner de forma heterodoxa. No sé si eso mismo de pronto lo menciono aquí. Tal vez esa comparación va de un libro al otro, y es una especie de bisagra que los une, ¿no? Y el otro texto que mencionabas tú, el del boom literario, también fue algo que a mí se me ocurrió hace algunos años. Me entrevistaban para radio, no sé si Radio UNAM o Radio Educación, Omegar Martínez y Jorge Fernández, el día que murió, no Pedro Infante, sino Carlos Fuentes. Digo, el día que murió Pedro Infante es una película, pero este fue el día que murió Carlos Fuentes. Me llamaron estaban como recogiendo opiniones de la obra de Fuentes, y a mí en ese momento se me ocurrió compararlo con Paul McCartney, porque el boom literario va un poco a la par en los años 60 a lo que llamamos la invasión británica, ¿no? Y encontré que esa primera comparación entre McCartney y Carlos Fuentes, los dos también como buscando siempre el aplauso del público, ¿no? Un poco tirados, digamos, hacia afuera, ¿no? Les gustaba el reconocimiento
podía tener acompañamientos. Entonces me preguntaba quién era el John Lennon del boom y pensé en Julio Cortázar. También tenía un pensamiento político importante y era un músico experimentador, ¿no? Como experimentó con el lenguaje Cortázar en Rayuela, por ejemplo. Y quedaban en el cuarteto, quedaba por decidir a George Harrison y a Ringo Starr, ¿no? Aparentemente el papel más pobre sería el de Ringo Starr, que hay incluso un esquema que circula mucho en redes sociales de los instrumentos que dominaban, por ejemplo, Paul McCartney, que eran todos, John Lennon, que eran creo que casi todos, Harrison, que era sobre todo la guitarra, ¿no? Y la sitar, y luego Ringo Starr solamente batería, ¿no? O sea, parecería como, aunque yo por ahí lo defiendo también. Entonces, ¿quién sería el Ringo Starr y quién sería el George Harrison del boom latinoamericano? Y arbitrariamente le di el papel de George Harrison a Vargas Llosa y el de Ringo Starr a García Márquez, ¿no? Sobre todo por algo que comparten García Márquez y Ringo Starr, que es esto que es la buena onda, yo diría, el paz y amor, ¿no? El ser personajes muy agradables, digamos, y que rompían cualquier tensión, ¿no? Además hubo ahí entre George Harrison, ustedes saben, Eric Clapton, Crossover. un intercambio, podían intercambiarse guitarra, podían intercambiarse mujeres, pero no guitarras, yo creo. Y hubo ahí alguien que los unió. Y entre García Márquez y Vargas Llosa tuvo algo similar, a que terminó con un puñetazo de Vargas Llosa al rostro de García Márquez, ¿no? Entonces formé ese cuarteto narrativo y luego, después de la muerte de Carlos Fuentes, publiqué un reportaje en el suplemento, creo que se llamaba Día 7 del periódico Universal, con esta idea, con este juego. Y hace pocos meses de pronto apareció una cosa que se llama el Círculo Beatle, un reportaje sobre el boom latinoamericano y los Beatles, y Gerardo lo leyó y me dijo, oye, esto me suena, ¿sí fuiste? Esto me suena como que lo he leído antes. También otro amigo, Rodrigo Farías Bárcenas, me dijo lo mismo, oye, está circulando un texto sobre los Beatles y el boom latinoamericano que se parece a lo que tú hiciste antes. Entonces encontré que en efecto el articulista parece que todos los círculos son viciosos, ¿no? Entre el círculo de poesía y el círculo de Beatles ya no sabe uno a qué atenerse. Y en efecto era un copia y pega de aquel artículo de Día 7. Incluso tomaron la imagen que hicieron ahí los diseñadores de Día 7, tomaron una foto de los Beatles donde están todos con traje blanco y les sobrepusieron las caras de Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez y Carlos Fuentes, ¿no? O sea, si iban a copiar bien. Lo hicieron muy mal. Entonces yo les reclamé a los del círculo Beatle y ellos quitaron párrafos que eran obvias copia y pega, pero no quitaron el texto, que había un plagio de párrafos y había un plagio también de la idea, que yo creo que puede ser una idea sencilla o quizá una idea equivocada, pero era una idea que a mí se me había ocurrido, la de relacionar a los escritores con los músicos, a los músicos con los escritores. Además, me parece que se puede explorar mucho en ella, ¿no? Porque realmente lo que los Beatles trajeron de Inglaterra, digamos, a Estados Unidos, a América, sí es similar a lo que el boom narrativo, el boom literario latinoamericano llevó de América Latina a Europa, creando distintas repercusiones literarias. También, no sé si ahí mismo me preguntaba yo quién podían ser otras figuras literarias comparables, digamos, a la que había en la época, y pienso en García Ponce, y a él creo que lo ubico como una suerte de Keith Richards. En Salvador Elizondo me parecería un perfecto Mick Jagger, ¿no? Sobre todo por su compasión o su sympathy for the devil. Y
a Gustavo Sainz, no sé si ahí ya me imagino como una suerte. ¿Qué hacer por último con Gustavo Sainz y con José Agustín? Uno sería César Costa y el otro un perfecto Enrique Guzmán. Sí, aquí está. Bueno, José Agustín no sé qué quisiera hacer, bueno, realmente él intenta una especie de rock narrativo, ¿no? Y él le llama al rock la nueva música clásica, que me parece muy acertado, ¿no? Pero era un juego, una manera de confrontar, digamos, dos fenómenos, ¿no? Pero sí me parece válida la idea de considerar el mundo latinoamericano como una especie de ola latinoamericana similar a esta ola inglesa, ¿no? Y con muchos personajes que había alrededor, ¿no? Como anteriores creo que ahí está, anteriores a los Beatles, como no sé si hablo de Elvis Presley y cito menciono a Rulfo y a Bueno, si fuera una idea tan descabellada como para decir, no, Alejandro, ¿cómo pudiste hacer eso? No te lo hubieran plagiado, o sea, no hubiera tenido esa recepción como, bueno, sí, tan desleal, pero al mismo tiempo, plagiar es homenajear, no se escucha, ¿verdad? Sí, bien. Pues de alguna manera plagiar es homenajear en algún modo y bueno, se va ¿quieren hasta dónde se va? Las mujeres son parte del paisaje. Silvia Lemus es Linda McCartney, Mercedes Barcha de García Márquez es Bárbara Bach, hasta por el sonido de sus nombres. La mujer de Ringo, la primera esposa de Julio Cortázar, Aurora Bernardes, es Cynthia Lennon, y la segunda, Carol Dunlop, es Yoko Ono. Y Vargas Llosa en el papel de Harrison tuvo a su Patty Boyd, de nombre Julia Urquidi, la tía Julia, y a su Olivia Trinidad Arias, quien es Patricia Llosa. Patty Boyd, por cierto, pasó de los brazos de George Harrison a los de Eric Clapton, situación que pudo haber terminado con esa amistad, pero fue más fuerte la pasión por la música de estos dos extraordinarios guitarristas, distinto a lo ocurrido con García Márquez y Vargas Llosa, luego de aquel famoso desencuentro del 12 de febrero de 1976, en el que el colombiano perdió por nocaut al recibir en el Palacio de Bellas Artes un golpe recto de derecha que lo dejó en la lona. Por lo que le hiciste a mi esposa Patricia. Fue la parca explicación de Vargas Llosa. Pero estaba haciendo un poco de tiempo porque Julia dice que está dando vueltas por la zona y no encuentra. Pero yo creo que ya está entrando. ¿O está? ¿Perdón? No hay ballet parking. Hay parking, pero no vale. No, creo que hay ballet parking, ¿verdad? Para que se pueda estacionar ya. Bueno. Para quien ubica. Hola, adelante, por favor. Estábamos anunciando. Para quien ubica a Pete Best, es uno de los personajes más importantes dentro de la carrera del cuarteto, debido a que él fue el que realmente se pudrió con ellos en Hamburgo, y a una semana de que fueran famosos, imagínense que a una semana de que la Beatlemanía estallara, los otros tres deciden sacarlo del grupo. Imagínense cómo se sintió Pete Best, que durante 2 años se ganó un lugar como baterista del grupo, y por egos, por envidias, porque ya no lo querían como baterista, y lo sacan a una semana de ser famosos. Pero también la vida da muchas vueltas, y actualmente Pete Best es uno de los personajes más importantes en la carrera del cuarteto. Él sigue vivo, sigue dando conciertos, da conferencias, y créanme que quien conoce la historia del cuarteto sabe de la importancia que tuvo Pete Best en el sonido de los Beatles, en la manera en que ellos tenían la fuerza en el escenario. Entonces finalmente yo creo que la vida le da un buen lugar en la historia a Pete Best, porque aunque ya pasaron 50 años de que lo expulsan de la banda, actualmente es uno de los personajes más reconocidos como forjador y pionero en la formación del grupo y del sonido Beatles. Pete Best es para mí un personaje fundamental en la historia del cuarteto. Sí. Te resumo lo que
Sí, por favor. No te apures, no te apures, yo me incorporo. No, Héctor habló sobre todo de un libro anterior que se llama, ¿cómo se llama? James Joyce y sus James alrededores. Joyce y sus De Alejandro Toledo, no sé si lo leíste. en donde hago un apunte yo comparando a Joyce con los Beatles, que era un juego que en ese entonces, ¿no? Porque los Beatles empiezan con canciones muy sencillas, que digo yo que son como los dublineses de Joyce. Joyce empieza de la misma manera con cuentos muy didácticos, digamos, muy aparentemente simples, ¿no? Aunque ahí ya mismo llega algo como Los Muertos, que son grandes poetas, ¿no? Que anticipa cosas que van a estar en Ulises, ¿no? Y luego Joyce tiene un segundo libro que es su retrato del artista adolescente, que sería quizá comparable en eso, porque va avanzando la complejidad al Rubber Soul y al... Tú ya me dijiste cuál es el Rubber Soul y Revolver, que es como retrato del artista adolescente. Después llegan al Sargento Pimienta, que es como el Ulises ya, o como una obra maestra, un gran disco. Y el Finnegan's Wake de los Beatles sería la Alhambra, que es también un disco difícil de entender en algunas partes. Entonces jugaba con esa idea, y Héctor recuerda ese parrafito que venía en James Joyce y sus alrededores, y que de algún modo es el mismo libro, por la forma en que está construido, es similar a las instantáneas de la bibliomanía, ¿no? Después, no sé cómo llegamos a Pipes por la mención que hace ahí, porque hay también esa comparación que hago yo entre los Beatles de la narrativa latinoamericana. Estábamos comentando eso de los personajes. No sé quién sería el Pete Best de la narrativa latinoamericana. Un personaje que iba a ser importante y que de pronto no lo fue. En los años 60 había que pensar en ello, porque ya revisamos a los otros. Entonces, ¿quién podría ser el Pete Best de la narrativa latinoamericana? Bueno, pues que pensemos en ello, y si quieres te doy la palabra. Bueno, antes que nada me disculpa por llegar tarde, no fue a propósito. Le había yo comentado a Alejandro que pues salgo de una ocupación a las 7 de la tarde, de la noche. Entonces de ahí me vine matando, pero luego no había nadie que me recibiera en coche. Entonces plan lo dejé ahí a medio Miguel Ángel de que me venía a pedir auxilio. No tanto, a medio Miguel Ángel, algo así, para que fuera una escena. No, pues me da mucho gusto estar aquí, Alejandro. El libro me pareció un libro muy propositivo, divertido, cosa que siempre agradezco. Siempre que me divierto con algo lo agradezco. Y quisiera destacar algunos puntos que me llamaron la atención, y luego no sé si va a haber como algún tiempo para preguntarte, en fin. En primer lugar, no iba a empezar por ahí, pero ya que lo mencionas, esta analogía con los 4 escritores latinoamericanos que vendrían a ser una suerte de parangón de los Beatles. Nunca lo había pensado y me pareció muy arriesgada. Primero dije, no, bueno, ¿qué es esto? Es una locura. Pero luego, conforme la he ido madurando, me parece que tiene sus puntos interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver, y tú mismo lo mencionas, con John Lennon. Digamos, sería el personaje equivalente a John Lennon, Julio Cortázar, y Carlos Fuentes como el equivalente a Paul McCartney. Ahí me parece que funciona muy bien. Y luego tú mismo dices que, bueno, George Harrison y Ringo Starr pues quedan ahí como no tan claros, ¿no? Porque pues faltaría el misticismo de George Harrison, pero en fin. Este juego me resultó muy, insisto, curioso y como disparador de muchas cosas, y entonces de pronto me empecé a alucinar y decir, bueno, y entonces, ¿quiénes serían los correspondientes a los Beatles hoy? O sea, ¿quién fue sacrificado por la fama? Y en fin, me empecé a alucinar ahí, ¿no? ¿Quién habría desaparecido en el caso de Harrison, muerto en el caso de algún narrador contemporáneo, pues así como por los vicios, y se me ocurrieron muchísimos. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que creo que es una analogía que funciona muy bien, ir tratando de encontrar estos parangones y estas coincidencias, y luego, bueno, por supuesto también las diferencias.
Y añadiría yo dos cosas. John Lennon, me parece que era igual, digamos, de manera similar a Julio Cortázar, no se tomaban demasiado en serio. No eran, creo que Paul McCartney y Carlos Fuentes, que también funciona ahí, se tomaban mucho más en serio su papel, ¿no? Iban siempre muy bien peinaditos y como que siempre estaban esperando los micrófonos para dar entrevistas, y me parece que pronto John Lennon abandona ese papel, digamos, esa solemnidad, cierta solemnidad. Lo mismo que Cortázar, ¿no? Cortázar se reía mucho de sí mismo y está constantemente estirando las palabras como si fueran un chicle y les da la vuelta, y en fin. Y en el mismo 63, cuando los Beatles estallan, que tú lo mencionas, pues está apareciendo Rayuela. No es casual, venimos, por supuesto, quiero decir, la literatura viene y la música viene de un proceso mucho más cauteloso, y de pronto en los 60 efectivamente estalla tanto la música como la literatura, y creo que tú lo apuntas muy bien en el libro, este encuentro de varias circunstancias, ¿no? Por un lado, pues Vietnam, por otro lado, la ebullición del fenómeno joven, adolescente, puede ser como un invento, pero también como un pretexto, pues para abrir esta franja etaria que no existía, ¿no? Y que por primera vez se abre y se convierte, digamos, en algo muy determinante para los mercados y por tanto para la producción artística en todas sus acepciones. Entonces me gustó mucho cómo vas entretejiendo dentro de la historia de los Beatles y dentro de, pues, todo lo que van siendo los azares y, en fin, encuentros y desencuentros, y luego lo vas entretejiendo con tu propia historia. Y eso me parece muy rico, porque uno puede decir, ¿qué se puede añadir sobre los Beatles? O sea, ¿qué no se ha escrito, ¿no? Después de esta biografía de McCartney que apareció hace poco, de más de 1000 páginas o casi 1000 páginas, se ha escrito muchísimo de los Beatles. Quizá no hay nada demasiado nuevo que decir, pero sí hay que decir, y Alejandro, tú lo demuestras muy bien, con este tipo de propuestas, analogías, juguetonas, ¿no? Con hilvanar tu propia historia, porque uno lo que puede aportar es lo que uno ha vivido, ¿no? Uno no puede sentarse a dar cátedra sobre temas tal vez ya tan manoseados, bien o mal, pero sí puede añadir un costado personal, y entonces decir, bueno, yo lo veo así, yo encuentro estos puntos de coincidencia. Y luego tú vas no solamente en la sección, digamos, en las páginas dedicadas a los Beatles, sino también a Pink Floyd, a Syd Barrett, a Björk, en fin, nos vas dejando conocerte un poco, y entonces hablas de la paternidad y de cómo Wish You Were Here te recuerda los amores y desamores, y bueno, una presentación de un libro pretende ser una invitación para que ustedes lo lean y lo compren y lo regalen, que ya se acerca Navidad, entonces no hay que dejar pasar eso. Si no lo han leído, de verdad es muy sabroso, van a aprender mucho sobre la historia de los Beatles y sobre otros personajes de la música, pero también van a tener una visión personal, y como suele pasar en las artes, si uno se quiere poner demasiado universal, ¿no? a pontificar sobre lo que pasa en el mundo, suele errar. Pero si uno habla desde mi pequeñita parcela de paisaje, esto es lo que yo veo, y entonces normalmente conecta con muchos otros cuya parcela es igual de pequeñita que la de uno, pero pues en el fondo todos somos tan parecidos, todos tenemos historias de amores, de desamores, algunos tenemos de paternidad o maternidad, todos hemos pasado por la experiencia de tener una nostalgia con la canción de los Beatles, y me acuerdo de Gabo García Márquez diciendo que la única nostalgia que podemos compartir con los hijos son las canciones de los Beatles. Yo creo que sí, y finalmente es en el sello personal donde creo que le das un toque muy sabroso al libro. No es un libro académico desde voy a hablar, ¿no? Esta tarde estamos reuniendo. No, Alejandro está hablando de lo que él ha vivido, de lo que él siente, de lo que le ha gustado o no de los Beatles y de cómo han impactado distintas canciones, su experiencia personal. Y en ese sentido, uno de los capítulos que más disfruté es el último, el del soundtrack de una vida, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, está hilado en torno a este programa que probablemente ustedes han oído de radio, que se llama el soundtrack de una vida, y donde invita a un personaje, Laura Barrera, y entonces creo que son 10 canciones, que son las mismas que tú pones aquí, cuentan pues una canción que les recuerda y la segunda canción que les recuerda, y entonces van armando la historia de una vida a partir de 10 canciones. Y eso, no he ido, fíjate, no me he invitado. Me voy a hacer invitar, le voy así como sugerir. Sí, la verdad que sí se me antoja. A partir de leer tu texto empecé a pensar, ¿cuáles serían las mías? Igual. Ahorita nos dices cuáles serían. Ahorita les digo.
No, porque me voy a revelar demasiado. Tú, ¿para qué escribir libros? Pero, no, pero ese capítulo es de verdad muy rico, porque necesariamente conecta con uno. Uno empieza a pensar, ¿y cuáles serían mis 10 canciones? ¿Y por qué? ¿Y en cuáles coincido o en cuáles no coincido? Porque pues ahí es donde está realmente la sustancia de la literatura y de las artes, no en la técnica, sino en qué me pasa a mí aquí, ¿no? O sea, qué me generan a mí a nivel personal estas expresiones artísticas. Hablas, por ejemplo, de la fisicalidad, perdón por mi neologismo pacheco, pero la cosa física del disco. Perfecto estar abriendo un celofán, quitando un celofán, y luego sentarme a ver lo que hoy llamarían famosamente vinilo, que en nuestras épocas era disco, un LP, y entonces abrirlo y ver las fotos. ¿Alguien se está acordando aquí? ¿A que sí? ¿Sí o no? Y entonces abrirlo y ver, porque muchos de ellos traían pues fotos adicionales, ¿cómo se dice? Las letras, algunos traían un álbumcito, y entonces te estabas un muy buen rato, como tú señalas, perdiendo el tiempo antes propiamente de poner el disco y sentarte a oírlo. Era una experiencia física y sensorial. No diré sensual por lo manoseado que está la palabra, pero sí sensorial, ¿no? Olías, tocabas, veías, escuchabas, por supuesto, pues, las canciones después, y todo era parte de una experiencia. Y ya veo aquí a varios que como yo están diciendo, sí, pues eso nos pasaba. Y los chicos, los pobres chicos que ya no les tocó eso, pues que sepan que existió en algún momento algo como eso. Entonces, bueno, disfruté mucho el libro en más de un sentido. Aprendí muchas cosas sobre los Beatles, yo soy bastante fan de los Beatles. Y solo quiero anotar un punto más. Mencionas la posible, y otra vez estás jugando conmigo, con mis sentimientos, ¿no es cierto? El posible paralelo entre Björk y Oliverio Girondo. Si no han leído a Oliverio Girondo, estamos en una librería, por favor no se vayan de aquí sin llevarse En la más médula de Oliverio Girondo. ¿Habrá Girondo aquí? ¿Hay? En la más médula de Oliverio Girondo. ¿No? Dios. Pero ahí está, seguramente. Bueno. Sí, exacto. Van a tener que traer un cargamento especial de Oliverio Girondo. Pero te explica la analogía un poquito. Claro, Oliverio Girondo publica en la más médula que en su momento 50 y cacho, no me acuerdo qué es 50 y cacho, es concebido y es calificado como uno de los experimentos poéticos más arriesgados. Porque lo que pretende Oliverio Girondo, este poeta, es generar una especie de lava volcánica que se vaya derramando y que vaya cambiando y que vaya generando cosas. Entonces Girondo inventa palabras. 56. Inventa palabras, rompe los verbos, un sustantivo lo convierte en verbo, un verbo lo vuelve adjetivo y se inventa un montón de palabras. Entonces se vuelve una cosa que primero no entiende nada, como tal vez la primera vez que uno escuchó, no sé, Sgt. Pepper's o a lo mejor Abbey Road, no sé, o The Dark Side of the Moon, ¿no? Las primeras, cuando uno ya no se acuerda de la primera vez, es que ya tenía algunos años encima. No me acuerdo de la primera vez que escuché Sgt. Pepper's, pero si uno pudiera recordar, diría, pues es que no entendí mucho. ¿Qué onda con esta portada? ¿Qué rollo con estos cuates, no? Lo mismo con The Dark Side of the Moon, lo mismo con Björk. Se enfrenta uno a la falta de palabras. Uno no tiene las palabras para nombrar eso, y eso es muy bueno. A nivel de arte es lo que uno busca. En la poesía, en el ensayo, en la narrativa, uno lo que busca es eso, sorprender, generar un asombro, mover alguna emoción, picar un red button, push the red button, ese red button que todos tenemos y que nadie ha tocado todavía, y eso es lo que queremos, ¿no? Lograr. Entonces, lo que hace Oliverio Girondo es eso, que era un neologista absolutamente enloquecido, neologismos, es decir, creaba palabras, y después, bueno, pues muchos otros lo siguieron. Y entonces el paralelismo que genera o que propone Alejandro aquí es que el disco Björk, que no sé cómo se pronuncia. ¿Médula? Es que como tiene doble L, dije, no sé si es medula, no sabía bien cómo pronunciar. Que es un poco lo mismo, ¿no? Es un juego sensorial donde primero uno no sabe dónde está parado, después de la tercera escucha dices, ¿qué es esto? Esto es una locura, pero es una locura
sabrosísima, quiero participar de esta locura. Entonces, de verdad, quiero felicitarte, Alejandro, por este libro, Instantáneas de la Beatlemanía y otros apuntes sobre música y cultura. Léanlo porque de verdad se van a divertir, van a aprender, se les va a aflojar algún tornillo por ahí. Yo tengo muchos ya sueltos, pero no es culpa de Alejandro. Pero sí, de repente es como, esto no se me había ocurrido. Y entonces uno empieza, por supuesto, a querer hacer analogías similares, ¿no? Y entonces empieza a pensar, ¿quién sería Luis Miguel de la literatura hoy? Entonces, ¿no? Es un libro muy sabroso, muy sabroso de leer. Gabriel. Exacto, ¿quién sería el Juan Gabriel? Y ya empieza, ¿no? ¿Quién sería la Rocío Dúrcal? ¿Quién sería, no? La Angélica María. Yo ya empecé a hacer mis propias Ay, listas. pues, pero se enojarían. Se enojarían profundamente. Pero pues de eso se trata, de romper la solemnidad, de acercarnos a los libros, de acercarnos a la música, sin solemnidades, sin trajes y corbatas, un poco, y perdón por la cursilería, pero pues un poco lo que propusieron los Beatles. Empezaron de traje y corbata haciendo canciones absolutamente ligeras y tal vez no malas, pero tal vez sin demasiada trascendencia. Si se hubieran quedado ahí, hoy no nos acordaríamos de los Beatles. O sí, como un fenómeno de masas, como el primer gran fenómeno de masas, porque ni Elvis ni Sinatra habían visto nada similar a llenar estadios, el estadio Shea Stadium, más de 50,000 personas, para oír a cuatro mujeres que seguro no oían nada, imagínense, absolutamente nada, con 3 baflecitos ahí triste, pero la onda con los Beatles, y eso es con lo que me quedo y paso el micrófono, es lo que tú analizas muy bien, lo que yo llamaría una suerte de parábola. Empiezan con algo muy sencillo, muy comercial, y luego pasan, digamos, al trabajo sobre la canción y a llevar a sus límites la canción, digamos, a extremar la canción, y luego a la experimentación y a la producción, y van siguiendo una suerte de parábola súper interesante, que vistos así me cayeron muchos 20, como que nunca había analizado esa parte de los Beatles. Y ese tipo de propuestas tuyas, juguetonas, sin traje, ¿no? Y corbatas, sino pues acercándote a ver qué propone. Creo que es lo que más disfruté del libro. Espero haber transmitido el entusiasmo, y si no, avísenme y sigo hablando otras 3 horas. El entusiasmo que me provocó este libro, lo mucho que lo disfruté y lo mucho que lo recomiendo que lo compren para Navidad, porque ya viene Navidad. Gracias. Sí, creo que este video. Sí. Vamos a cerrar con broche de oro. ¿Esto qué sí? Lo que eso significa. La Mickey. Bueno, Vicky, Mickey. bueno, me voy a permitir leer un texto que escribí para esta noche, sobre el libro y también sobre Alejandro, y habla sobre la amistad. Buenas noches. Para mí, hablar de los Beatles no solo referirnos a su música o cómo revolucionaron a la industria, también es hablar sobre nosotros mismos y sobre nuestras propias historias. Como dice la canción En mi vida, del disco Rubber Soul, there are places I remember, with lovers and friends, I still can recall. Y uno de esos grandes amigos que forman parte de mi historia es Alejandro Toledo, mi compadre Beatle. Y digo Beatle porque un día, cuando estábamos los dos en las filas periodísticas de Universal, pasó por mi lugar de trabajo y observó que tenía pegadas unas fotos de álbum blanco. Se acercó y muy serio, con cara de extrañado, ¿cómo esa cara? Me preguntó con su voz de hombre: oye, ¿a poco te gustan los Beatles? Y yo dije, ¿sí? Hoy, a 15 años de ese primer encuentro, te vuelvo a decir, Alejandro, me siguen gustando los Beatles. En estos años de amistad entrañable, un comentario recurrente entre nosotros es que nos parece sorprendente como un grupo musical que se separó oficialmente en 1970 y en la actualidad, semana a semana, sigan generando alguna novedad sobre ellos. Una noticia, un concierto tributo, apariciones públicas de algún personaje, un disco nuevo remasterizado, o en esta ocasión que nos tiene aquí sentados, un libro dedicado a ellos. Pues sí, ahora Alejandro es parte de esas novedades con su nuevo libro Instantáneas de la Beatlemanía y otros apuntes sobre música y cultura. Instantáneas que se esperaron más de 10 años para ser leídas en formato impreso y que ahora están aquí en nuestras manos. Definir un fenómeno social y cultural como lo fue la Beatlemanía no es fácil,
sobre todo porque si un fan de la actualidad acude a un concierto de Paul McCartney, experimentará algunos de los mismos sentimientos y reacciones como los jóvenes de hace 55 años, es decir, griterío, histeria, llanto, compras compulsivas por mercancía con el logo de Beatles. Y en ese sentido, creo que uno de los grandes aciertos de este libro es que analiza las principales razones por las que el mundo entero enloqueció con la música e imagen de estos 4 muchachos norteños, que en 1963 lo mismo tocaban en salones de fiestas, clubes locales, hasta llegar a presentarse ante la realeza inglesa. En ese mismo año pasó todo eso. El lector también encontrará, como ya hemos dicho un poquito aquí, un artículo que solamente a Alejandro se le pudo ocurrir: Los Beatles de la narrativa latinoamericana, en el que compara a Paul McCartney con Carlos Fuentes por ser un artista completo con una carrera esplendorosa, y a John Lennon con Julio Cortázar porque encontró coincidencias en sus intereses por la lucha social y por el afecto que sentían por las corrientes vanguardistas. Mientras que el papel de George Harrison y de Ringo Starr se lo disputan entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, este último aficionado declarado a la música del Cuarteto de Liverpool. Para mí el quinto Beatle sería Juan Rulfo. No puedo dejar de mencionar el texto Balada para Ana Luisa, dedicado a la hija menor de Alejandro, de 11 años, y que sin los Beatles yo no sería su padrino y ella mi querida hija. Toledo nos dice en la página 82 que cada grupo de rock va creando su propio mito. Y sí, el de los Beatles se configuró desde la primera vez que se encontraron John Lennon y Paul McCartney la tarde del 6 de julio de 1957 en una fiesta de la iglesia. Desde entonces el mundo no ha sido el mismo, ni para Alejandro, Ana Luisa, para mí o para ustedes aquí. Muchas gracias. Bravo. Y sí, pues aquí es el padrino Beatle, aquí tenemos a Ana Luisa. Y algo que los Beatles dan, no solo es la música, son los amigos, son la historia de una vida, y como bien decías, el soundtrack de nuestra vida está ligado a la música, y como también se expresa en el último texto, decimos mucho a través de una canción. Una canción, lo que puede significar para nosotros es un recuerdo entrañable que se quedó ahí, quizá nunca volverá, pero se queda en la canción, y a veces esa canción también puede ser dolorosa o puede ser grata, pero finalmente queda ahí el recuerdo. Yo creo que otra grandeza de este libro es de que sí está en formato impreso, porque no es lo mismo tener el formato digital, verlo en internet, verlo en un blog, a, como decías, esa experiencia que te da tomar un libro, abrirlo, oler el papel, sentirlo, y realmente que podemos sentarnos en un rincón favorito, en un sillón, y ponernos a leer, así como tú dijiste sobre un disco, esa experiencia como ritual desde el celofán, tomar las tijeras, poco a poco como cirujano cortar el papel, esa experiencia ya queda, ya muy poco se da, ¿no? Incluso con los libros, aquí hay cientos, pero la tendencia es de que el libro digital sigue ganando terreno, quizás desafortunadamente, igual el formato digital de la música. Por eso yo celebro que este libro se encuentre hoy físico, porque si bien se publicó en algún blog o en un día 7, hoy lo tenemos físico, y realmente es un regalo que todavía hay mucho que decir de los Beatles. Además es más fácil plagiar los textos ya. Es que comentaba que hace unos meses en una página de internet que se llama Círculo Wikipedia, un programa también, lamentablemente en la misma radio en la que tú colaboras, ¿Código? un código DF. Hay Yo no un, tengo nada que ver con no, eso. que no tienes tú nada que ver con ellos. Hay un programa de los Beatles, y ellos tomaron el texto del boom de la narrativa latinoamericana y hicieron copia y pega, pero bueno. ¿Y no se dieron crédito? No, Qué mal. pero no. Es un homenaje en vivo. Un homenaje en vivo. Oye, yo quiero agregar. Bueno, yo nada más quería decir algo a esto del físico. Digo, recuerdo que este libro yo lo conversé con José de Jesús San Pedro, que hacía la revista Dos Filos en Zacatecas, que es una revista contracultural, ¿no?
ha mantenido ese perfil desde que inició hasta el último número. Y él me platicó que quería relanzar una colección de libros como parte de la editorial Dos Filos, pero eso fue hace más de 10 años. Y yo revisara los correos electrónicos que tengo con él, yo creo que la primera versión se la mandé desde entonces, y cada año iba a aparecer el libro y cada año no aparecía, entonces yo lo iba actualizando, ¿no? Incluso los primeros textos decían 50 años, 40 años atrás, los Beatles, no sé qué tal. 43, 47. Le iba agregando ahí Todavía Carlos Fuentes. los años, sí, todavía veía. Ya actualizaron de la de años. Bueno, no, es que fui agregando, fui actualizando el libro y fui agregando textos. Yo creo que el libro se enriqueció y eso a mí me pareció muy bien, porque algo que dice San Pedro que admira en mí es la paciencia, de que yo nunca le dije, oye, ya es mucho juego, no lo vas a publicar, ya te lo retiro, alguna actitud así, ¿no? Entonces yo con toda la paciencia lo iba revisando. Si en diciembre ya no aparecía el libro, lo volví a leer, le agregaba cosas, hacía exposición de estilo, ya iba sumando fechas y le mandaba un nuevo archivo, y así durante 10 años estuvimos en ese juego, hasta que hace poco yo mañosamente programé un viaje a Zacatecas para como presionarlo. Quise dar un curso ahí y él me dijo que el libro ya estaba casi listo. Le digo, pues yo voy a estar tal fecha. Dije, si quieres aprovechamos y lo presentamos. Entonces nos fuimos a Zacatecas con la posibilidad de que el libro estuviera o no. Y por fin una noche ahí en la librería, pero no recuerdo el nombre que tienen en Zacatecas, llegamos a una reunión, porque además el libro se hizo por suscripción en una parte, con los que reciben la revista Dos Filos, Andrea. la librería Andrea. Ahí una noche tuvimos una reunión contracultural, ¿no? de mucha gente que en los años 60 creció con los Beatles. Y fue una reunión muy amable, y yo le agradezco a San Pedro, que es también el organizador de esta, a San Pedro. Tenemos que rezarle a San Pedro por Las llaves. por abrirnos las puertas con los Beatles. Le agradezco a José de Jesús San Pedro, porque él también fue muy paciente conmigo, aceptó al final el último texto, que fue la balada para Ana Luisa. Ya le iba yo a mandar este año una conversación que tuve hace poco con Molotov, que hubiera podido redondear un poco el asunto, pero fue realmente la paciencia suya y también el cariño que le puso al libro, porque él cuidó en una imprenta del Estado de México detallitos, encargó la imagen, el barniz que es una delicadeza editorial, encargó la imagen a Luis Fernando, que es un buen trabajo, está muy bien, y el interior, que es un trabajo tipográficamente, me parece bien hecho, y es un libro que se puede abrir, no es como los libros muchas veces, por ejemplo, este es un libro español de anagrama, pero si lo abre uno demasiado se rompe y se deshoja. El de San Pedro no, es un libro cosido y pegado, con buen papel, con buena impresión uniforme, y entonces digamos que quedó muy bien, y el libro salió cuando tenía que salir. No hay que presionar demasiado un libro. Cuando el libro se atora por algún asunto, lo mejor es o detenerlo o esperarse. Yo creo que son señales que debe uno son señales que uno debe atender. Bueno, tú querías decir algo. Un poco siguiendo lo que decía mi querida amiga Julia Santibáñez, este asunto de la no solemnidad precisamente mezcla mucho tu faceta como periodista y al mismo, o sea, que es mandar un mensaje, expresar un mensaje de la manera más asequible, sin ningún tipo de jerga literaria o para especialistas, pero al mismo tiempo sí tiene este asunto como de investigador, sí tiene esta espeleología hacia, no sé, de pronto cita cosas en artículos de revistas y dice, no, pero en tal
dato en tal columna, fulanito dijo tal, pero la otra versión, y luego este disco, y era lo que decía un poco que cuando llegué a Mix Up pidiendo videos y documentales, pues ya con la lectura de instantáneas sentía como que era parte ya de los conocedores, cuando nada que ver, y esta posibilidad de ver, pues no sé cómo trabajes, precisamente porque estás como sistemáticamente trabajando tus autores a los que editas en el Fondo de Cultura o a quienes estás analizando constantemente, y luego pues tus temas, ¿no? A partir de la música, a partir incluso del box, que está nuestro Chavarín, o sea, toda esta serie, no sé cómo trabajas, de pronto me llama mucho la atención porque de pronto el tiempo no alcanza, pero este hombre siempre o te das abasto o no duermes o no sé qué pasa, pero es muy grato y es de pronto esta erudición sin ninguna pretensión y sin ningún tipo de petulancia, de pronto se agradece, ¿no? Eso era lo que quería completar a lo que decía Julio. Yo iba a preguntar a Julia, digo, pienso tu nombre y pienso en la Julia de John Lennon. ¿Tiene alguna relación? No que yo sepa. Mi mamá se llama así, ¿por qué le pusieron así? Ella no sabe, ¿quién sabe? No sé si por ustedes hay alguna pregunta. Yo recuerdo la escena que cuenta Gerardo fue como que más extensa, que yo estaba en la sección deportiva del Universal. Cuando yo llegué ahí eran no había cubículos, sino que eran creo que 2 o 3 mesas donde estaban estas máquinas que te conectaban directamente eran como monitores que tenías tú que teclear incluso símbolos extraños para que te dieran las cursivas o las comillas, etc. Y de pronto se hizo una modificación del espacio ahí, se creó una nueva redacción ya con cubículos, pero yo iba y venía, llegaba de los estadios o de las arenas a escribir la nota, pasaba corriendo, escribía, había como pocas posibilidades de distraerse, llegaba uno con rapidez y con la urgencia de escribir, y además algo que uno tiene que aprender es a concentrarse, a aislarse en ese espacio público que es la redacción de un periódico. Entonces siempre pasaba por un cubículo, bueno, un pasillo donde veía que alguien tenía pegados fotos de John Lennon, y tenía incluso un mousepad, era de los Beatles, no sé si era la portada de Abbey Road o alguna. Entonces me asomaba, veía quién era y me seguía y me ponía a escribir o trabajar. Y un día le pregunté oye, ¿te gustan los Beatles? ¿O por qué te gustan los Beatles? Con voz de hombre. Voz de hombre. Eso es importante. Eso es importante. No sé cuál sería eso. Exacto. Pero le pregunté, y entonces de ahí nació una amistad. Hace poco él me preguntó que si me interesaba el nuevo lanzamiento de John Lennon, que era un Blu-ray donde vienen Imagine y Give Me Some Truth, que son Imagine, una película que no es la Imagine que vimos hace unos años en el cine, el documental, sino una especie de película experimental que hicieron John Lennon y Yoko Ono. Y Give Me Some Truth, que es un documental sobre la hechura del disco Imagine. Entonces lo encargó él en Amazon y nos llevó tiempo. Entonces, y muchas veces durante las últimas décadas, me parece, hemos incluso ido, por ejemplo, formarnos en Mix Up para conseguir la primera, el día de la venta recuerdo de aquella recopilación de John Lennon que se llamó Working Class Hero, ¿no? En la zona rosa, en el Mix Up de la zona rosa. Entonces hemos estado actualizados en ese sentido, comprando lo que se vuelve como una costumbre, ¿no? De todas las novedades Beatles, ¿no? que van saliendo año con año, casi siempre en épocas de fin de año, en épocas navideñas. Pero en la próxima, en noviembre, por ejemplo, por los 50 años del álbum blanco, sale una edición especial que trae una caja y que trae el disco remasterizado, etc., ¿no? Entonces somos compradores compulsivos de productos relacionados con los Beatles, y tenemos nuestras colecciones. Yo digo que porque las primeras ediciones que él me mostró eran
de tianguis. Ah. Entonces, Yo ya sabía que ibas a decir eso. Ya sabía que... no, pero eso no sirve. Entonces yo digo que yo le enseñé a valorar el disco original. No, es tú. O sea, lo que pasa es que el maestro nunca se había parado en el tenis del Chopo. Y entonces, hasta ahora nunca había ido. Entonces, ¿cómo es posible de que el maestro no haya pisado el tenis del Chopo donde se consigue lo inconseguible ahí? Incluso Bernstein alguna vez se fue ahí a buscar discos que ellos mismos tenían. Eso se sabe que el Chopo tiene artículos y ediciones que son inconseguibles incluso en el mundo. Entonces eso que tú dijiste era el Chopo. En esta línea, ¿qué opinas de Egypt Station, el disco creo que es 18, solista de Paul McCartney, que a mí me parece que está muy bueno? Sí, confieso que no lo he comprado. Lo oí, pero completo ya varias veces en Spotify. Pero en principio me parece muy bien, me parece muy bueno, me parece muy agradable, ¿no? Es increíble. Hace poco vimos, Gerardo y yo, el Carpool Karaoke, no sé si lo han visto ustedes. No. Este viaje que hace él con un comediante norteamericano por Liverpool. Y es increíble la emoción que provoca a uno como espectador, ese acompañamiento de McCartney por Liverpool, por Penny Lane y por el Strawberry Fields. En el Strawberry Fields hay una plaquita y él ahí firma, pone su nombre, como si fuera un fanático más de los Beatles. Y hay una versión en YouTube que es como sintética del Carpool Karaoke, y hay un disco que él consiguió seguramente en el tenis del Chopo, que es de 1 hora, que se transmitió en la BBC de Londres, y que realmente vale la pena verlo, no es versión original, pero ahí entiendo las búsquedas de discos piratas, y es un viaje entrañable que hace McCartney como preparación para el lanzamiento del Egypt Station, ¿no? Pero sí es un disco que parece irse como a la raíz de los Beatles, y ese el programa de Carpool Karaoke es un buen acompañamiento como para interesarse en comprar el disco. Yo soy más lenoniano que macartiano, ¿no? Casi todo lo que aparece de Lennon lo compro, y de McCartney no todo, ¿no? Hay muchos discos de McCartney que no tengo, pero da la impresión de que está ahí como una especie de retorno lo que implica el viaje del Carpool Karaoke, ¿no? Es una especie de regreso a las raíces de los Beatles. Se prende y se apaga, entonces no, creo que tiene mal la pila. Yo te contesto, Julia. Imagínate que yo soy más McCartney, yo soy más Paul y él es Lennon. Entonces, sí, son más fuertes, más esplendorosos, como dice él. No, pero dice más esplendoroso y no es igual. Traemos la misma talla. Casualmente. Yo creo que Paul tiene 77 años, 77. Y le han preguntado, a ver, ¿te vas a retirar? Y él dice, ¿retirar? ¿Para ir a ver televisión a mi casa? ¿No? ¿Para qué? Entonces, algo admirable de él, yo lo admiro mucho, es mi personaje favorito de la vida, el músico que más admiro, Paul, que a su edad, ya muy mayor, sigue teniendo esa mentalidad de seguir creando, de seguir atreviéndose, aunque ya no tiene la misma voz de antes, ya se le nota una voz más cansada. Intenta volver a salir de gira, a crear, a dar conciertos. Él no ha parado desde que tiene 16 años, tiene 77. No ha parado un solo año de dar un concierto, una presentación, una entrevista. Egypt Station es un disco muy personal de él, donde habla ya sobre como un ocaso de su carrera, donde se arrepiente de muchas cosas, de muchos excesos que ha vivido, pero también de ese amor a la vida que todavía le llega a través de su familia, de los fans, de su esposa. Entonces, para mí es admirable que una persona de ese calibre, de ese tamaño de personalidad, siga creando discos y nos siga entregando material nuevo
55 años después de que empezó a tomar una guitarra y pararse en un escenario. Es algo increíble. Nadie lo hace, ni Bob Dylan, ni Elton John, ni bueno, Jagger, pero van en grupo. Pero como solitario, él es el único que a ese nivel se sigue parando. Pero incluso los Rolling Stones han parado muchos años de gira, han parado incluso hasta una década. McCartney no ha dejado de trabajar. Y sin tener necesidad económica. Claro. Debe ser uno de los hombres más ricos de Exacto, necesita. ¿Para qué se arriesga a que el disco no ¿Para qué se arriesga o para que me arriesgo? Uno podría pensar a que el disco no guste, a que me critiquen. Se podría tirar a ver la tele, ¿no? Echarse a comer papas. Pero el cuate es súper y sigue arriesgándose y sigue creando y sigue estirando límites. Creo que en Egypt Station todavía sigue tocando la mayor parte de los instrumentos en el estudio. O sea, qué tipazo, de verdad. Qué personalidad tan impresionante. Tiene discos buenos y discos malos, ¿no? Le decía Lennon que había canciones que le sonaban a música para elevadores, o música, o música de supermercado. Hay una película que creo que un día me mostraste de tus películas del Chopo, que es interesante por una producción creo que de MTV, donde haces una ficción en torno a aquel posible día en que pasaron juntos McCartney y Lennon en Nueva York, en el que a McCartney se le ocurrió tocar la puerta simplemente ahí de los edificios Dakota y preguntar por John Lennon. Un día que pasaron digamos, no conozco yo, no sé si McCartney o en el libro de McCartney se relate ese día. Habría que buscarlo en las 1000 páginas que tiene. Pero y esa noche cierra con era un sábado seguramente, con aquel programa de Saturday Night Live, donde un comediante se le ocurre decir que darían no sé qué tanta cantidad, $3,000 si se volvieran a juntar, aunque fuera un solo día, los Beatles, ¿no? Que de pronto lo escuchan o están viendo el programa Lennon y McCartney ahí en los edificios de Dakota y dicen, ¿y si vamos? Y les caemos por sorpresa. Dicen, sí, estaría bien. Dicen, no, mejor no. Y deciden no hacerlo, pero ha sido un gran momento de la... Ha sido una reunión histórica de Lennon y McCartney en Saturday Night Live. Además coincidió que estaba solo John Lennon, no estaba ahí su mamá adoptada, que era Yoko Ono. Seguramente Yoko Ono no hubiera dejado entrar a Paul McCartney. Le hubiera dicho no está. Y precisamente ahora, precisamente con este asunto del virtuosismo de Paul McCartney me surge, hay un disco que supongo que conocen, que era de la influencia de barroco, de música clásica en los Beatles, y hay una serie, especialmente creo que cosas de Vivaldi, a partir de este virtuosismo y este conocimiento, en el caso de Lennon, ¿no? Por la tía Mimi, que era una melómana, y además era el tío George, que se la pasaban escuchando música clásica ahí en Liverpool, pero al mismo tiempo, pues el conocimiento del solfeo y de todo eso, de la guitarra y otros instrumentos, viene de McCartney. Esta beta como de lo barroco, o por decir música renacentista, porque de pronto yo la verdad escucho más Bach y a Vivaldi que muchas veces a los Beatles. Hay una suerte de melodías o de contrapuntos que de pronto enriquecen mucho la pieza. ¿De quién vendría más? ¿De Lennon o de McCartney? A ver quién me contesta, incluida mi querido Julio. Bueno, algo que tenían en común los dos es de que, como bien dices, el tío George era aficionado a la música, a poner la radio y escuchar música clásica. Entonces Lennon sí creció escuchando música clásica. Ya después se encontró rock and roll con Elvis y con Buddy Holly, con Little Richard, pero sí crecieron escuchando música clásica. Y Paul, no se diga, porque su papá tenía una banda de jazz, se llamaba la Gene Mac Jazz Band. Entonces su papá era un melómano y tenían un piano en la casa. Entonces su papá le ponía música a McCartney, y su primer instrumento que tocó fue la trompeta, no fue una guitarra. Su papá le da una trompeta, pero Paul se da cuenta que no podía cantar con una trompeta,
y cambia la trompeta por una guitarra. Pero su formación musical viene de sus padres, o sea, sí fue muy importante que tanto la tía Minnie, el tío George y James, el papá de Paul, les pusieran música clásica. Incluso Blackbird está inspirada en una sonata de Bach. O sea, ese es el solfeo de la introducción de Blackbird. McCartney recuerda movimientos de la sonata de Bach y lo saca en la guitarra y hace Blackbird. Y después hace Jenny Graham. Con la guitarra, tocando Bach. Entonces, la formación musical de ellos sí vino de sus padres, ¿no? Fue fundamental. Y que les permitieran escuchar también rock, porque pues, ustedes recordarán que el rock and roll en Inglaterra era mal visto, también era prácticamente una amenaza el rock and roll, ¿no? Para los jóvenes. Incluso aquí en México también se veía así, fue muy censurado. Pero sus padres les permitieron escuchar música y rock, y pues eso fue el detonante que ellos tuvieron para aventurarse a componer. De hecho, McCartney compone su primera canción a los 16 años, tiene 16. Y esa es su mamá, ¿no? Porque muere su mamá también cuando él tiene 14, y es como una de despedida, ¿no? Algo que compartían John y Paul es de que su madre mueren por meses de diferencia. Julia, la mamá de Lennon, muere atropellada frente a su casa. Y la mamá de Paul muere de cáncer de mama. Y tenían meses de diferencia. Entonces eso los unió mucho. O sea, ese sentimiento de la pérdida de su madre los unió. Y la madre de Joyce también muere. ¿Alguna vez dijo? Una vez vi una entrevista con McCartney en la que decía que lo primero que en el momento donde hizo clic con Lennon, fue cuando empezaron a platicar y entonces le dice McCartney, es que a mí me gusta componer canciones, he compuesto 3 canciones. Y dice, y siempre que yo le decía eso a alguien, me decían, ¿y te gusta el fútbol? Dice, a nadie le importaba lo que yo hacía. Y el primero que dijo, a mí también me gusta componer canciones fue John Lennon. Y dice, en ese momento dije, aquí hay algo, aquí se puede cocinar algo. Y la otra cosa que iba a decir es que no sabía esto de que McCartney había compuesto que el primer instrumento que había tocado era la trompeta, pero se dio cuenta que no podía cantar. Chet Baker tocaba la trompeta y cantaba a veces. A mí un libro que me sirvió mucho, que cito, es de Diego Fisher, ¿no? Se llama El efecto Beethoven, y habla de cómo durante el siglo XX muchos géneros populares, bailables, por ejemplo el jazz, empezaron de esa forma popular, digamos, como bailables, y terminaron siendo géneros para escucharlos, para sentarse, como si fuera música de concierto. Eso pasa, por ejemplo, en Miles Davis, ¿no? Los discos de Miles Davis son más bien para escucharse. En lo del tango con Piazzolla, la música Piazzolla toma un género bailable y lo convierte en algo más, ¿no? Y con los Beatles ocurre lo mismo, que toman canciones muy sencillas, muy simples, y terminan haciendo algo que ya es difícil bailar, lo que es más bien de sentarse a escucharlo, ¿no? Es lo que decíamos que José Agustín llama la nueva música clásica, me parece como muy acertado, ¿no? Al principio mencionábamos este encuentro en 64 en el primer viaje que hicieron los Beatles a Estados Unidos, de ellos en Miami con Ali. No sé si tú, Jorge, recuerdas algo más que tenga que ver con los Beatles y el boxeo. Creo que es Sí, básicamente eso, digo, los últimos años que se han difundido ya por internet esas fotografías, 2 o 3 fotografías, no más, y ahora que lo comentas, pues tengo un libro en inglés dedicado a Ali, con muchas imágenes modernas ya trucadas incluso sobre Ali. Voy a buscarlo llegando porque seguramente hay esos datos de Ali en una primera etapa de los Beatles, ciertamente, y cuando Ali ya era famoso, ¿no? Porque en la portada del Sargento Pimienta, ¿qué boxeadores? Aparece 1 o 2 boxeadores. Aparece Ali. Está Mohamed Ali y está alguien más, no sé. Marciano. No sé si es... Bueno, Marciano murió por esos años, en el 69. Puede ser. Bueno, aparece porque no son ellos, sino son... Sí. A veces son fotos de ellos como montaje. Puede ser que haya sido
puede ser más. Propinación. Me parece que hay dos boxeadores. Yo tengo una pregunta en ese sentido. No sé para quién, pero lanzo la pregunta. Cuando los Beatles van por primera vez en febrero de 64 a Estados Unidos, generan una gran controversia. No es cierto, no, creo que no fue la primera, sino la segunda visita ese año. En fin, generan gran controversia porque existe todavía la segregación racial y ellos se pronuncian y dicen, no, nosotros no vamos a tocar para auditorios segregados. Inclusive en el contrato se pone los artistas no van a ser obligados a interpretar en auditorios segregados. Entonces, tocan ante auditorios sin segregación, digamos, pero no sé si este encuentro con Mohamed Ali haya entrado dentro de ese escándalo de que quiénes son estos chamaquitos ingleses que nos vienen a decir lo que tenemos que hacer. ¿Entró ese encuentro con Mohamed Ali en esa controversia o no? No, lo de Ali fue en el 64 y lo que tú dices que sí pasó fue en el 66, cuando estaban los problemas, sí, fue cuando iban a tocar en Memphis. En Memphis y luego en Texas, Sí, entonces es la mamá de Boca. en Alabama también. Sí. De hecho, en Alabama se convocó a una quema Beatle. En Alabama se sabe que hicieron una hoguera, como si estuviéramos en la era medieval, una hoguera con los discos, les prendieron fuego. Pero era más bien por la declaración de somos más populares que Jesucristo. Sí. Pero también hubo reacciones fuertes de los segregacionistas, porque, insisto, ¿quiénes son estos para quiénes son estos? Y ellos decían, nosotros no tocamos si no están mezclados. Sí. Ujú. Hay ¿dónde vimos es hablando de cuando ya el documental donde se ve eso es el nuevo que se llama Eddie Away, exacto, es ese. Está en Netflix por si lo quieren ver. Ahí habla de la segregación racial y cómo ellos dijeron, no, si no están revueltos no tocamos. Pero no pasó nada con Ali en ese contexto. No. No sé si ustedes quieren decir algo. Yo nada más tengo dos comentarios. Felicidades, yo creo que muchas felicitaciones porque por fin se dio la oportunidad de que pudiera ya tener el libro en formato físico. Y dos comentarios. El primero es un poco a modo de capricho. Aprovechando su conocimiento musical, yo quisiera saber si en alguna de las analogías pudiera usted encontrar al maravilloso Johnny Cash en algún escritor latinoamericano. Y la segunda es para alguien de la generación millennial como yo, cuyo recorrido musical pues ha sido muy breve y mi acercamiento con los Beatles ha sido muchísimo más breve. Y aquí en paréntesis voy a tener que recurrir al cliché, ya lo mencionaba Julián. Se ha escrito casi todo de los Beatles y yo creo que las personas muy apasionadas están buscando siempre algo nuevo, siempre las grandes anécdotas de quienes los estudian, que es lo que se encuentra en el libro. Para las nuevas generaciones, para alguien como yo que no estamos buscando cosas tan nuevas, sino conocer los orígenes, la esencia de los Beatles, todavía es apto este libro. ¿Es como pregunta? Sí. Bueno, Johnny Cash, no sé, habría que encontrar a un escritor country, digamos, ¿no? Country. Pues pienso en no sé, el primer nombre que me vino a la cabeza es Jesús Gardea, que es un gran narrador de Chihuahua. Él era de una zona que se llama Delicias, era de Delicias, que él convierte en un pueblo ficticio, un poco como Comala o como Macondo, que se llama Placeres, y que es un gran escritor del campo, digamos, ¿no? Tiene novelas que son novelas cortas sobre todo, que son una maravilla, como la canción de las mulas muertas, que es sobre unos hombres que están jugando dominó. Entonces esas son las mulas muertas, y recuerdo las sensaciones que transmite esa novela corta, del calor, de los olores, o septiembre, o el sol que estoy mirando, lo que se llama otra novela corta de Gardea, ¿no? Entonces habría que ver las fechas, porque las analogías tienen que ver con la época, compartir una época, y habría que ver con un poco las fechas de Johnny Cash y de por ejemplo, Jesús Gardea, ¿no? Y lo otro es lo del un poco
tú dices de las generaciones nuevas. Sí, todavía pues hay algo acerca de los orígenes, acerca de la esencia misma de los Beatles que alguien no tan familiarizado con Pues lo curioso es que digamos que los Beatles van gustando de generación, es un gusto que se transmite de generación en generación, ¿no? Es muy difícil resistirse a los encantos. Hace un año, por estas fechas, varios de los que estamos aquí, yo cuento más de casi 10, estábamos en el Estadio Azteca escuchando a Paul McCartney, ¿no? Y nosotros nos tocó la penúltima hilera del Estadio Azteca, que era ya prácticamente tocando el cielo. Y fue realmente sentir, digamos, era un encuentro de muchas generaciones ese Estadio Azteca a reventar. Y fue una experiencia también, lo que ocasiona los Beatles es que te proporcionan experiencias emotivas muy interesantes, ¿no? Eso es lo que los ha convertido en figuras permanentes, ¿no? Hay un juego que tenemos con Gerardo, es que casi siempre que llegas a algún lugar, el supermercado, una librería, un restaurante, en algún momento va a empezar a sonar una canción de los Beatles. Y siempre pasa, ¿no? Es una música que está ahí. Tú, Gerardo, mencionaba el asunto de las noticias. Ahora, a 50 años, bueno, más de casi 50 años de que se separaron, hay siempre, casi cada semana hay una noticia sobre ellos, de muchos tipos, o de algunos de ellos, o de Paul, o de Ringo, o de Lennon. Hay algo que está, un lanzamiento, algo que está ocurriendo, entonces eso le da una permanencia constante. Julián Ríos, para distanciarse del bestseller, utiliza un término que me parece que se aplica también a los Beatles, que son en lugar del bestseller, long seller. Es el libro que no deja de venderse, que siempre está ahí permanente. Entonces los Beatles son un enorme, un tremendo long seller, ¿no? No creo que ante ellos haya una separación generacional, lo que se les... No sé, aunque una vez puse un video de Mick Jagger en el escenario y Ana Luisa me dijo, lo primero que dijo, ¡ay, son unos viejitos! ella notó la diferencia, ¿no? Se dice que las drogas destruyen, pero Jagger, Keith Richards, McCartney y todos ellos pasaron por eso y están ahorita brincando en los escenarios sin problema. Algo bueno quizá tenían o sea, que se distanciaron de ellos, porque también todos ellos parecen ser como muy atléticos, ¿no? Yo he visto sesiones de Jagger de gimnasia y es increíble lo que hace todos los días de ejercicios ahí en su casa, como ejercicio como no son aeróbicos, sino es más bien trabajo físico. Bueno, pues yo creo que ya yo no me añadiría algo. Italo Calvino, el escritor italiano Italo Calvino, escribió un libro espléndido que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y en una de las líneas da muchas razones, pero una de ellas es: un clásico es el libro, podríamos aplicarlo al disco o al artista, que no termina nunca de decir lo que tiene que decir. Es decir, lo lees una vez y te dice algo, lo lees una segunda y te dice otra cosa, lo lees una tercera y dices, ¿cómo? Esto no lo había visto. Lo puedes leer 200 veces y cada vez te va a decir algo diferente, nunca termina. Y yo creo que ese es el secreto de los Beatles, por eso son clásicos. Los puedes oír 100 veces y te van a decir algo distinto a la vez número 100, pero también a la vez número 1. O sea, la primera escucha también es sorprendente, creo que aplica, ¿no? Hablando de analogías entre literatura y música. ¿Tú qué cantante serías? Pero si explicamos al revés. Sí. Ahorita que tenemos. No sé si aplique, pero pensé en Javier Velasco. Javier Velasco, ¿no? Como que empezó a reproducir, o sea, como el mismo modelo, y ya luego pues como que ya no llenaba tanto los auditorios nacionales, ¿no? ¿Les cuadra o no?
Sí, puede ser. Pero no digan que yo lo dije, por favor. Está en streaming esa cámara. Ya está. Póngale un cuadrito No, no. así. En un taller de periodismo que hizo el Financiero al que asistí en 1992, Ajá. uno de los expositores fue Municipal Ujú. y menciona de repente a Luis Miguel y dice asesino natural del bolero. Asesino natural del bolero. Del bolero. Juan Gabriel. No, No, Luis Miguel. Luis Miguel, asesino natural del bolero. Yo diría que primero lo rescató para las nuevas generaciones. Muchos chavos hoy conocen los boleros. muchos boleros de José Alfredo, Pero también El día que me quieras, en fin, por Luis Miguel. O sea, creo que primero hizo un buen trabajo de aggiornamento, dirían los italianos, ¿no? De traerlo hoy. Pero luego ya se quedó ahí, le gustó la fórmula y ya no hizo nada más. Ya cumplió. Pensaba, digo así, como enloqueciendo un poco, se me ocurrió que la Gloria Trevi de la literatura mexicana en un tiempo pudo haber sido, no sé si conocían ustedes a Silvia Tomás Rivera, sí, claro. que daba lecturas de poesía ahí en la Sala Ponce con sus caguamas. Sí, era un espectáculo tremendo. Yo creo que podía, digo, si nos vamos por ahí encontraremos muchos. Aunque las edades no coinciden. No, Silvia sí, Tomás sí, ya yo debe creo tener que- 60 y tanto. Bueno, Pero Gloria La también, treinta. bueno, con eso terminamos. Pues gracias Muchas gracias. a la librería. Gracias a la librería Bolivia por recibirnos y gracias a ustedes por